Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. El día de hoy estamos en una sesión más del Seminario Permanente de Estudios Económicos. Para esta cuarta sesión, digamos que estamos comenzando el ciclo con los investigadores del Departamento de Estudios Económicos. Antes ya tuvimos a 3 invitados que igualmente nos impartieron conferencias magistrales, y el día de hoy está con nosotros el doctor Gustavo del Castillo, que es profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos, y él va a presentarnos su trabajo mediante la conferencia de Ciclos Económicos y Mano de Obra Transfronteriza Tijuana-San Diego. El doctor del Castillo, yo creo que no necesita mucha presentación. Aquí en el Colegio de la Frontera Norte es ampliamente conocido, ¿verdad? Es fundador del Colegio de la Frontera Norte, tiene una larga trayectoria en la institución como investigador y ha estado trabajando temas sobre integración económica y particularmente sobre temas relacionados con la problemática transfronteriza, ¿no? En particular de Tijuana a San Diego, y en esta ocasión pues nos va a presentar un trabajo sobre esta temática, como les venía de decir. Y bueno, pues agradecemos, esperemos que se puedan haber conectado ya los colegas de Monterrey, y agradecemos aquí la presencia de los investigadores y también de algunos estudiantes. Sin más, le damos la bienvenida al doctor del Castillo y le agradecemos también su presencia y su presentación. Tiene la palabra, doctor. Bueno, gracias. Gracias a todos los que vinieron, los que lograron venir. Este es un trabajo que no es una repetición, porque no lo es, pero es un trabajo que tiene un antecedente. El antecedente es que hace 18 años presenté casi el mismo trabajo, sin repetirlo. Hace 18 años se hizo el ejercicio de los flujos de mano de obra de Tijuana a San Diego, para ver si estos influían sobre la economía de San Diego y si la economía de San Diego impactaba a la economía de Tijuana. En particularmente, por decir así, la variable dependiente era la mano de obra. Y todavía no se construía el muro y el flujo de personas era relativamente fácil. Irse de aquí a San Diego, pues era muy fácil. No sé cuántos, ninguno de ustedes estaba por acá en aquel tiempo. Era un tiempo en donde los mexicanos que iban a San Diego se iban a desayunar al Cañón Zapata junto con los de la migra. Y en un momento se levantaban algunos mexicanos y corrían hacia San Diego. Ya cuando eran muchos los que estaban corriendo, entonces por fin se levantaban los de la migra y trataban de capturar a algunos. Entonces era una relación bastante benéfica, y por la geografía del Cañón Zapata se podía medir cuántos estaban cruzando por día. Teníamos una metodología que todo el Cañón Zapata lo cuadriculamos, entonces sabíamos cuántos estaban en cada cuadro. Es una metodología sacada de las ciencias naturales para medir flujos de la migración de animales. Entonces existía el proyecto de Cañón Zapata y podíamos tener una aproximación, porque no éramos muy exactos, que digamos. Entonces,
donde varía el trabajo de hoy es que me pareció interesante poder repetir el ejercicio por una razón fundamental. Es la crisis económica que han sufrido los dos lados de la frontera. Entonces, queríamos ver cómo la crisis ha impactado sobre el flujo hacia el norte. Después nos metemos a ciertas cuestiones metodológicas, pero estas son las hipótesis que presenta el trabajo. En otras palabras, el argumento que hago a través del trabajo es que no podemos hablar de migración sin antes conocer el mercado de obra o los mercados de obra en México. Y allí saco la idea que entre más rígidos sean estos mercados, más movilidad hacia el norte va a haber, con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, y los mercados de obra se me hacen importantes como variable, porque hace algún tiempo ya, tal vez 20 años, don Víctor Urquídez me dijo, mira, si quieres estudiar algo interesante, ponte a estudiar los mercados de mano de obra, porque en México no se sabe nada de eso. Entonces, desde aquel tiempo dije, bueno, mercados de, bueno, eso tiene que ver con migración, le gusta a Bustamante, le gusta a Wayne Cornelius. Entonces, de ahí sale la hipótesis, ¿no? En otras palabras, hay poca elasticidad en los mercados, tanto entre mercados y entre mercados. Entre menos esta elasticidad exista, más sería la tendencia de tratar de llegar a Estados Unidos, donde los mercados son más abiertos. Entonces, entre más abiertos van a ser, hay una competencia por la mano de obra. Y por eso, en Estados Unidos, cambiándote de mano de obra, digo, de mercado, existe la posibilidad de obtener mejores salarios. En México es una tradición, digamos, cultural primero, en el sentido de que uno no se mueve muy lejos de donde está, ¿no? Porque tus papás nunca se han cambiado, porque la novia, la esposa, etcétera, es del pueblo, entonces no te vas, ¿no? Eso está cambiando, pero en Estados Unidos eso no existe, y el argumento es que al no existir ese entorno cultural, cualquier empresario en México, la variable mano de obra no es algo en que se preocupe mucho, ¿no? En otras palabras, la competitividad de una empresa realmente no depende de la mano de obra, del flujo de mano de obra en el sector, ¿sí? Y por eso el empresario puede deshacerse de miles de empleados, como lo hacen en Maquila, y al fin de año, al comienzo del año que viene, regresan otra vez otros miles de empleados y hay que reentrenarlos, y por fin se convierten en empleados regulares por 6, 7, 8 meses y después los despiden de nuevo. Y así opera la Maquila en México, por lo menos aquí en Tijuana.
Este, una ventaja que tenía el trabajo que presenté en el seminario del COLEF en 92 es que teníamos la medición del flujo de mano de obra. Ahora no la tenemos. El cañón Zapata desapareció, y no existe, aunque me han dicho por ahí que sí, un banco de datos confiable que haya medido los flujos hacia el norte. Si alguien sabe dónde está ese banco de datos, sería muy agradable verlo. Entonces tenemos esa limitación. Después me meto en más problemas en usar una variable como el número de deportados de Estados Unidos hacia México y considerar eso una variable similar al flujo que está en Estados Unidos o que está llegando. Entonces, una de las cosas que vemos casi inmediatamente, ¿no?, es que la crisis del 82, la crisis del 2006 rompió el esquema tradicional de las relaciones transfronterizas entre Tijuana y San Diego. Lo rompió en varios factores, en varios sectores de la economía, que son los sectores en donde el estudio se concentra, que es el sector de la manufactura, de la construcción, de servicios terciarios como restaurantes, hoteles, etcétera, y el sector de la agricultura, ¿no? Entonces, esta es la relación existente entre el sector de la manufactura en Tijuana y el sector de la manufactura en Tijuana, en San Diego. Y vamos a ver que es el único sector que no encuentra la ruptura esa de la que estoy hablando. Siguen algo sincronizados, ¿sí? La primera variable, la PU, TU y TM, es el Producto Interno del sector de Estados Unidos, de Tijuana y trabajadores mexicanos, ¿sí? Vemos que van más o menos sincronizados desde antes del 2006 y que la sincronización, de hecho, no se rompe demasiado, ¿no? Esto difiere bastante del sector de la construcción, en donde tenemos la construcción en Estados Unidos, los trabajadores en la construcción de Estados Unidos y los trabajadores mexicanos en la construcción, y vemos que de hecho, ¿no?, el PIB del sector de la construcción y el número de trabajadores
asociados a ese están bien relacionados. Donde brinca por todas partes es el sector de trabajadores mexicanos, que no es hasta el 2008 que hay una confluencia allí con los otros dos sectores. Eso no sé si podamos decir, ¿no?, que de hecho sí hay trabajadores mexicanos en el sector de la construcción en Estados Unidos. Como no existen los datos para el 2009 o para el 2010, no sabemos de hecho en qué sentido prosiguen la asociación entre esas variables, ¿no? Cuando vemos la relación entre sectores, en el sector de los restaurantes, tenemos la misma estructura por San Diego, el staff por lo general son mexicanos, ¿no? Tanto como, claro, los cocineros, los que lavan platos, etcétera, son mexicanos, pero a diferencia de lo que creamos, todos esos mexicanos, y esto lo describieron Beto y Jorge desde 82, a diferencia de lo que creamos, son trabajadores legítimos, son parte de ese flujo tan grande que existe diario, que se conoce como, ¿cómo se llama?, los commuters, ¿no? Entonces, de ese flujo de commuters están todos esos trabajadores. Cuando vemos el sector agrícola de San Diego, Tijuana, vemos la alta relación que existe entre los trabajadores en el sector y el sector y sus trabajadores en Estados Unidos, y los trabajadores mexicanos que puedan trabajar en el sector, varía bastante el flujo, ¿no? Pero en el 2008 vuelven a juntarse todos, en la gráfica número 5, no sé en qué vamos aquí. Que en el sector de la construcción, los cruces están dispersos por todas partes, ¿no? En otras palabras, los cruces de mexicanos están dispersos por todas partes, y yo no estoy seguro de los datos, aunque los creé yo. Los cruces, esto viene de una encuesta de cruces que hicimos hace un par de años, y la encuesta se llevaba a cabo de 6 a 6, 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero yo sé que los cruces de los construccionistas es mucho más temprano. Ellos cruzan alrededor de las 3 de la mañana, porque tienen que estar listos para trabajar a las 8, ya sea en Home Depot, o como jardineros, o como lo que sea. Pero en el sector de la construcción tienen que estar listos a las 8. Y obviamente, como la línea es tan imposible, no estarían cruzando a las 6 de la mañana, ¿no? En otras palabras, la encuesta se hizo a la hora equivocada.
por decir algo. Igualmente vemos que en la construcción, cruces, la economía del sector de la construcción asociado con los cruces mexicanos se empiezan a converger de nuevo hacia el 2008. Y yo francamente no sé por qué, ¿no? Lo mismo sucede cuando especificamos el problema y vemos solamente el sector de la construcción en San Diego. Esto es para determinar si existe una demanda de mano de obra mexicana en el sector de San Diego, viendo los cruces. Y digo, no es así. Y en el sector de los restaurantes tampoco se ve una asociación entre el producto de los restaurantes mexicanos o el comportamiento de los restaurantes en San Diego y los cruces. En el caso de los restaurantes, ustedes pueden ver que ni siquiera empieza a darse la conjunción en el 2008. En otras palabras, el despelote, ¿no?, el desfase entre los ciclos económicos creo que ha sido todavía mayor para ese sector. Cuando antes veíamos que los ciclos económicos en el sector de la manufactura seguían operando más o menos conjuntamente, cuando los asociamos con los cruces, se convierte en un desastre, ¿no? En otras veces no hay ningún tipo de relación o asociación entre cruces de los commuters y el sector de la manufactura. El sector agrícola, es interesante preguntarse, bueno, sector agrícola, Tijuana, municipio de Tijuana, municipio de San Diego, realmente no son sectores, no es un sector donde el municipio de Tijuana sea donde sea fuerte el sector, o el mismo San Diego, ¿no? La producción en ambos sectores es de casi las mismas cosas, y hay una hay pequeña asociación entre cruces y el sector y los sectores. Ahora, si
queremos ver la influencia de los los repatriados que estamos utilizando casi como una variable dummy para decir cruces, para decir trabajadores establecidos en Estados Unidos que hayan sido repatriados, es una variable muy, muy dummy, porque sabemos que hay todo tipo de problemas en usar número de repatriados para indicar casi cualquier cosa, ¿no? Repatrian a gringos, repatrian a chinos, los repatrian por San Isidro, ¿no? Entonces, y repatrian gente que han estado en Estados Unidos por 20 años o 30 años o 10 segundos, ¿no? Todo depende de cuándo te detienen, ¿no? Lo que podemos ver es que, aún sabiendo, ¿no?, que toda la temática de repatriación no es una buena temática para medir mano de obra en Estados Unidos, vemos que por lo menos en los sectores que estamos estudiando, donde podría darse una asociación, nada más no existe, ¿no? No existe en el sector de los restaurantes o la manufactura, o en la agricultura. Y en la agricultura es un sector que nos interesa, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, son los trabajadores al que la migra los puede detener más fácilmente, ¿no? Están a campo abierto, los puede ver el Border Patrol sin mucho problema, ¿no? Si estás en, ¿cómo se llama?, en Carlsbad, ahí en los campos de fresas o de flores o de las otras hortalizas que se producen ahí, se ven los trabajadores, ¿no? Entonces sería fácil. Pero el rompimiento entre los dos sectores lo vemos que fue mayor que cualquier otro sector, ¿no? Uno es la agricultura de México o Tijuana, la otra es la de Estados Unidos. Entonces, déjenme ir hacia las conclusiones. Las cuestiones que siguen estables, ¿no?, en el cruce transfronterizo de personas, es que los commuters, el flujo de commuters sigue muy estable, ¿no? Otra cosa que sigue bastante estable es que los detenidos siguen igual. Independientemente de cómo varía o de qué sector estás hablando, el número de detenidos sigue igual y el comportamiento en el sector, ya sea agrícola, restaurantes, sigue igual.
Este, una cosa interesante, ¿no? Que no sea, no sé qué tan común sea. Ustedes seguramente saben más que yo en es que para el sector, para estos sectores en México, parece no existir una asociación entre trabajadores en un sector y el sector donde trabajan. El comportamiento del sector puede ser excelente, el comportamiento de los trabajadores brinca por todas partes, ¿no? Entonces no es una asociación muy clara entre obreros y, y, y el sector mismo. Eso lo vemos, digo, en la maquila, no porque la maquila es un sector de la manufactura en México, por lo menos en Tijuana, donde la maquila despide a la mayoría de sus obreros cada año y no hay ninguna lealtad de obrero hacia la empresa. Hay una movilidad entre sectores de trabajadores, digo, bastante alta. Y Tijuana en ese sentido sí representa un caso especial. Es un caso especial porque tiene dos orientaciones. Tiene una orientación hacia afuera por su maquila. Entonces está incorporada a la producción global y tiene un comportamiento importante el resto de la economía hacia adentro, ¿no? Entonces está expuesta a fluctuaciones de la economía global y está expuesta a fluctuaciones hacia adentro de la economía de Tijuana, San Diego, ¿no? En otras palabras, cuando los norteamericanos deciden no venir a un restaurante, Sexota, etcétera, sabemos lo que ha pasado en Tijuana, ¿no? Entonces, esa orientación de la economía de Tijuana impacta a Tijuana de una manera bastante fuerte y presenta un problema para la política pública, ¿no? Hacia dónde dedica recursos o esfuerzos, ¿no? Si los sigues dedicando a la economía que te va a hacer todavía más sensible a fenómenos globales, o si los dedicas a la economía que te va a integrar más y mejor a la economía de San Diego. En términos de las declaraciones públicas de autoridades de Tijuana, no parece haber un claro entendimiento que tienen dos fenómenos bastante distintos con que lidiar, ¿no? Una es el externo, bien externo, que es el global, y el otro es el externo transfronterizo. Ok, hasta ahí llego. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo al doctor del Castillo por el presentar su trabajo este día, el hacer el esfuerzo de estar en los tiempos que se habían estipulado en un calendario que tenemos de la presentación de los seminarios. Había ahí algunos contratiempos en los días a presentar, etcétera, y finalmente pues estamos aquí con su presentación.
valga recordar también que este seminario está pensado, o el objetivo, uno de los grandes objetivos es pues que se discutan aquí los trabajos que están elaborando los investigadores, a fin de que pues se enriquezca, ¿no?, con las críticas, la discusión, las observación para su posterior publicación, o incluso trabajos ya publicados que puedan ser enriquecidos aquí con la discusión. Entonces yo agradezco el esfuerzo de ceñirse sobre todo al calendario, y esto de alguna manera garantiza la continuidad del seminario, ¿no? Bueno, sin más, veo que ya están conectados allá los compañeros de Monterrey, de la sede de Monterrey. Ahí vemos a Salvador, no sé si nos está escuchando. Muy bien, qué bueno. Entonces, ojalá que haya tenido la oportunidad de incorporarse. Teníamos dificultades con la posibilidad de que ellos se conectaran, y que haya podido estar desde el principio, y si no, pues está aquí para se pueda participar también en la discusión. Bueno, sin más, ahora contamos con una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues tienen la palabra aquí ustedes, y también allá, si los compañeros de la regional quieren participar, abrimos esta parte de la sesión. No sé quién quiera tener preguntas, observaciones, comentarios. Y bueno, podemos ver la modalidad de que hagan preguntas, si quieres contestar en el momento, o que todo el mundo haga sus observaciones, y al final es como… No, yo prefiero comentar en el momento. En el momento, muy bien. Entonces, pues, sí, Willy. Sí, hola Gustavo. Al principio de tu presentación señalaste que una de tus hipótesis sería revisar si el hecho de que los salarios no estuvieran regulados en Estados Unidos y en México sí, motivaba un mayor flujo migratorio que solamente podría contenerse si los salarios también dejaran de ser regulados en México, para que adquirieran un nivel, me imagino, más elevado, que redujera las diferencias quizá entre los dos países. No sé si es la interpretación, pero cualquiera que sea la interpretación que le quisieras dar, quisiera saber si ese punto lo abordaste, porque finalmente pues en la frontera del salario mínimo es un referente, generalmente no opera en algunos sectores. Y la otra cuestión es si a mí me sorprendió que no encontraras correlación o muy poca correlación, de acuerdo a tus gráficos, entre cruces fronterizos y el comportamiento de algunos sectores donde tradicionalmente son empleadores de mano de obra migrante, o no sé si, seguramente de carácter documentado, porque bueno, el cruce fronterizo implica cierto documento para cruzar y entrar. Sí, no. Entonces, ¿no será que la proporción del migrante, digamos, documentado, que están empleando esos sectores, no es tan significativo en comparación con el conjunto de personal de origen hispano, latino o mexicano? ¿Tienes esa información? Sí. Como indiqué primero en términos de la hipótesis en general, ¿no? La hipótesis que presento, ¿no?, dice que entre menos abiertos o menos liberalizados, o como les queramos llamar al sector, a los mercados de obra en México, entre menos abierto, más será la motivación para dejar ese sector, ¿no?, y dirigirse hacia el norte. Entonces, una cosa que debería de haber dejado clara es que no quiero hablar de migración. Primero tenemos que solventar el problema de los mercados de mano de obra para empezar a hablar sobre migración, ¿no? La movilidad laboral no quiere decir migración, ¿sí? Bueno, entonces, ahorita ya es imposible, ¿no?,
o 99.9% imposible si eres indocumentado o si estás indocumentado, moverte hacia San Diego, ¿no? Por el condenado muro. En otras palabras, si antes los mercados de Estados Unidos estaban abiertos, porque nomás tenías que cruzarte, había un alambrito, no sé si se acuerdan, en el Cañón Zapata había un alambrito que nomás tenías que mover y cruzabas, y eso ya no existe, ¿no? Entonces, el movimiento de mano de obra se para en San Diego, digo, en Tijuana. Y la única manera como que todos los obreros llegan a Tijuana y encuentran trabajo puede ser o la maquila en el sector terciario que ha crecido lo suficiente o en la economía informal, que sabemos que en Tijuana es enorme, ¿no? Pero no sabemos sus operaciones intrínsecas, ¿no? Sabemos que es y que apoya a tantos trabajadores y a tantas familias, pero no sabemos realmente cómo opera, ¿no? Entonces un trabajador de San Luis Potosí llegando a Tijuana no tiene muchas opciones. O te vas a la economía informal o te vas al sector terciario, ¿no? Ya no opera el mercado transfronterizo, por lo menos ahorita. Entonces, digo, como analistas podemos decir, ya no hay que preocuparnos de ese mercado, ¿no? Ya está cerrado. Claro que está cerrado para nuevos trabajadores que quieren cruzar, pero digo, hay tantos latinos o trabajadores latinos en Estados Unidos que todavía falta analizarlos y ver cómo se comportan allá. Pero ya no existe un mercado de obra transfronterizo, a menos que los 30,000 commuters vayan a trabajar, y por lo menos las encuestas no indican eso. Gracias. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, observación? Sí. Bueno, yo no quisiera preguntar, es más bien si nos puedes ahondar un poquito en los resultados, bueno, lo que te da ahora tu trabajo, como las diferencias de lo que pensando en que fueron dos metodologías muy, muy diferentes, ¿no? Una enfocada a los espacios y, como tú dijiste, enfocada en algo más natural que te puede medir el flujo de heces como animales, y otro enfocado a una encuesta que tú mismo señalas como ciertos sesgos tal vez en el horario de aplicación y todo. Sí. No hay diferencia. Una de las cosas que propician los estudios, es que Bustamante en toda su carrera viene diciendo que primero que iban a correr a 10,000 trabajadores cuando bajara la demanda, y que México se tenía que preparar para eso. Entonces, al hacer yo el estudio, vimos que la demanda no afectaba al flujo de trabajadores, ¿no? Por razones políticas también sabíamos que no los iban a deportar, pero eso era obvio, ¿no? Pero tampoco veíamos que el comportamiento de los distintos sectores que hemos analizado en México servían como un push factor, ¿no? Que eran sectores de la oferta, ¿no? Entonces, al hablar de migración, como hacían entonces,
es que el sector agrícola era el que proporcionaba migrantes, pues no, era independiente, ¿no? El sector de la construcción también independiente, el sector de los todo independiente. Entonces, la única conclusión en aquel entonces que yo tenía, ¿no?, es que, y había inducido antropólogo, es que eran factores culturales los que propiciaban el movimiento de mano de obra. Y hay evidencia para eso, ¿no? Pero en realidad estamos viendo, ¿no?, que ya sea en tiempos más o menos normales, como eran en el 98 y los tiempos de crisis, la mano de obra, en ese sentido la mano de obra hoy está mal medida, porque nada más estamos viendo repatriados, ¿no? También siguen siendo independientes de los sectores. Entonces, hay flujos de mano de obra. Siempre ha habido flujos de mano de obra. Mucho más limitados en México porque la hipótesis, según esto, dice que no los hay, ¿no? Y que no están determinados por los sectores que estoy analizando, ¿no? Sí, okay. Marilor. Sí, también sobre esa relación entre ciclo, entre la crisis y los transmigrantes, ¿no? La gran diferencia con la crisis de 90, creo que en 95 también se demostró que después de un tiempo sí había más commuter, justo después, ¿no?, además por la diferencia salarial, que por la devaluación fue mayor aún. Y la diferencia con esa crisis en el 2008 es que como es una crisis que nace en Estados Unidos, toda la demanda de manufactura en Tijuana bajó muchísimo. Entonces la maquila en sí misma aquí ha bajado, comparado en 95 cuando la maquila empezó a crecer después de la devaluación. Entonces no sé, ahí tú lo comentas, no sé si la encuesta de Cruces decían no llega hasta 2009, ¿no? Para que veamos o sea, la diferencia entre la crisis 95 y 2008 en la maquiladora es lo contrario, ¿no? Ahorita bajó la maquiladora cuando antes creció, pero entonces sobre los transmigrantes que tú estás diciendo eso, que no hay un push factor porque no funciona por la dificultad de cruzar, pero la situación económica es tan difícil ahorita que no podría así funcionar como un push factor, mucho más que en las otras veces. Bueno, en la crisis del 95 no nos tocó, digo, el análisis que hice fue en el 92, ¿no? Entonces, esa no se vio, ¿no? La crisis de hoy, vemos que la mano de obra asociada a los sectores brinca por todas partes. Uno esperaría, ¿no?, que si eres maquinista y analizas el sector de no sé qué línea en la producción estén los maquinistas, pero si tú quieres estudiar maquinistas te vas al subsector donde hacen máquinas, ¿sí? Bueno, en estos sectores que estamos estudiando, la mano de obra brinca intrasectorialmente, ¿no?, por todas partes, con la excepción de la manufactura, ¿no? Y es obviamente que no brinca allí porque es el sector de la maquiladora. Entonces, si estás contratado por un año, sigues contratado y sigues trabajando por un año. Entonces, y no te vas a decir, bueno, ya me cansé de estar en Tijuana, hoy me voy a Estados Unidos. No lo puedes hacer ya porque está el muro, ¿no? Y para conseguir papeles para ir a trabajar a Estados Unidos es más difícil que ser chino, ¿no? Es imposible para un obrero normal conseguir ese tipo de papeles, ¿no? Especialmente en Tijuana. No sé por qué los de Tijuana son tan necios. Entonces,
lo que vemos es que hay una separación entre sectores económicos entre Tijuana y San Diego, bastante grave, ¿no? Más en el sector agrícola y en el sector de restaurantes, en el sector de la construcción y en el sector de la manufactura. Todavía siguen, por decir, hay una covarianza bastante alta. Cote. Sí. Mira, yo mi pregunta, bueno, mi comentario, lo que me llama mucho la atención es la hipótesis pues empírica que estás manejando, ¿no? Porque es una hipótesis pues empírica, en la medida en que yo no veo por una parte ninguna referencia pues teórica, ningún modelo pues o trabajos que hayan pues antecedido a tu trabajo pues del 92, ¿no? Lo que me llama pues la atención es el hecho, por ejemplo, bueno, hay modelos como el de Jarro Todaro, ¿no? Donde nos explica precisamente el fenómeno pues migratorio pues interno, y si lo abres la migración pues internacional, digo, puede ser un buen marco pues de referencia, ¿no? Lo que quería plantear es que tú planteas el hecho, y esa es una hipótesis muy discutida, sobre que en México haya un mercado de trabajo pues segmentado, donde predominan pues rigideces pues salariales, ¿no? Lo que no permitiría entonces la libre movilidad de un sector a otro pues de los trabajadores, y ante el hecho de que el único mercado pues competitivo que van a encontrar es el de los Estados Unidos, pues todos los excedentes de mano de obra pues se van allá, ¿no? Digamos, yo pienso que hay una primera pues pregunta es, bueno, ¿a qué tipo de salario te está refiriendo? ¿Si es real o es nominal? Porque hay una diferencia pues sustancial. Dos, en tu trabajo, por ejemplo, no haces mención de un fenómeno que conocemos prácticamente desde el 90, que es el desempleo, ¿no? Entonces, no hay referencia a este fenómeno, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en la década pues de los 90, a partir pues del 94, 95, que nos explica en parte el fenómeno pues de la migración, ¿no? Entonces no veo cómo no haces pues referencia, ¿no? Porque muchos autores pueden hablar de un desempleo voluntario a la PIGU, ¿no? ¿Sí? O un desempleo neoclásico pues tradicional. Otros pueden hacer pues referencias a imperfecciones en el propio mercado pues laboral derivado, etcétera, ¿no? O sea, es importante pues explicar. Ahora, entonces, digamos, yo pienso que hay que, digamos, este es un seminario pues académico, y yo pienso que hay que discutir, ¿no? Temas. Yo pienso que uno es muy importante, digamos, desde Marshall ya está la vieja pues discusión sobre el mercado pues del pescado, ¿no? Que no se comportaba igual que el de las naranjas, ¿no? Entonces, el mercado laboral es exactamente igual. No, digamos, el tema pues de la discusión es si el salario es un precio relativo, como Tomás, o digamos como lo planteó pues Keynes ya en el 36, cuando hace una crítica muy fuerte a PIGU, o es más que nada, es como se comporta como una variable pues de distribución del propio ingreso, ¿no? Que es un poco diferente. Entonces, digamos, la discusión esta de que si no debe haber salario, ¿cómo se llama?, mínimo, de que la rigidez pasa a otro terreno o otro ámbito pues de discusión, ¿no?
esa es una parte de, pues, digamos, lo que me interesa pues de tu hipótesis pues empírica es que se presta a este tipo de debates que me parecen pues centrales para ir desarrollando, digamos, un modelo explicativo más general de los movimientos pues de los trabajadores, pues si quieres, o de las personas en el largo pues a lo largo pues de la propia pues de frontera, ¿no? Otra cosa que entonces déjame nomás hacer referencia a una cosa. La primera es a los modelos teóricos sobre los mercados de mano de obra. ¿Sí? Ahí sé que me faltó la referencia, pero después de que rehice mi estudio no la volví a encontrar. Entonces, nomás que la encuentre, la voy a poner. Uno, es que el trabajo, yo creo que no sé, una vez menciona el fenómeno de migración, ¿no? De hecho, digo que el fenómeno de la migración comienza en el tiempo T2, después que explicamos los mercados de mano de obra. Entonces, el tema migración es algo que no se estudia en el trabajo. No, se puede hacer, ¿no? La hipótesis que la mayoría de la migración que se había dado en México era de desempleados. No sé, yo francamente no sé. Sé que ya no era la migración que se había dado antes en términos de la agricultura, se dio la migración de la agricultura al sector urbano y del sector urbano al sector externo. Pero el trabajo no trata de migración y no quiere tratar de migración. Digo, de hecho, por 30, 40 años he pensado sobre el tema y se me hace más difícil todos los días. Entonces, digamos, si yo razono tu hipótesis, lo que estás planteando es de que estamos en una economía de pleno empleo, ¿no? Donde el problema son puras rigidez nominales. O sea, en una economía pues mexicana, entonces es una economía de pleno empleo, donde la movilidad de la fuerza de trabajo está dada por la presencia de rigidez. Digamos, esa es la hipótesis que está abajo de tu hipótesis, pues, ¿no? Más o menos, estamos en un mundo pues de pleno empleo, hay rigideces. Es una economía estática la que existe en México. No, pero de pleno empleo, digamos, eso es una hipótesis pues de central, ¿no? Neoclásica, ¿no? Pura, o sea, es la más pura pigusiana de finales pues del siglo pues y principios pues del 20, ¿no? Ahora, entonces ese es el punto pues de la discusión. O sea, esa hipótesis, yo no creo que en México sea una economía de pleno empleo. No creo que haya, yo no creo que las rigideces incidan sobre el empleo. Okay, y que el tipo de desempleo, además estamos en una economía con un desempleo de tipo keynesiano, que es otro asunto, ¿no? Entonces, en donde tenemos problemas pues de demanda efectiva, ¿no? En ciertos sectores, y digamos ese es otro universo, ¿no? O sea, si cambio el propio universo, entonces nos pasaremos a ese universo pues de incertidumbre, ¿no? Que muchas veces es una incertidumbre más radical y que no se puede medir ni con probabilidades, ¿no? Con las que está dando aquí Salvador, ¿no? Entonces, pues estamos en el corto plazo, en el sentido pues peor de Keynes, con una incertidumbre pues de crisis, ¿no? Y paso al siguiente punto, es
Por ejemplo, digamos, el concepto pues de ciclo, pues está bien. Yo entendería que en tu trabajo, ciclo, lo asimilas como a fluctuaciones del PIB, ¿no? Es más o menos. Pero, digamos, lo que hay que ver es, digamos, que hay que distinguir entre lo que sería una coyuntura, lo que es el corto plazo, muy corto plazo, que es el ajuste, pues, en el sentido, pues keynesiano, y distinguir lo que es un ciclo, ¿no? Hay muchos tipos, pues, de ciclos, ¿no? En el mediano plazo, ¿no? Entonces sí sería importante que, bueno, que en lugar de hablar explícitamente, pues, de un ciclo, hablaras de, por ejemplo, de el impacto, pues, de las fluctuaciones, porque yo te recuerdo que están los trabajos, pues, de la FED. La FED, digamos, empíricamente, pues tiene un método empírico que fija cuándo empieza y cuándo termina el ciclo, lo que ellos llaman ciclo, ¿no? Entonces, digamos, un poco yendo el comentario, pues de Marilo igual, pues habría que ver el impacto, pues, de la recesión 2001, ¿no? Que fue devastadora para la economía, pues, fronteriza, en el sentido que ahí es donde se va a ver claramente cómo se abre la crisis, pues, de todas las manufacturas y de la maquila en toda la zona, pues, fronteriza. Crisis que es lo que estás tú un poco viendo ahorita. Es una crisis pues quedó y que se convirtió en un factor casi estructural de toda la zona, pues, fronteriza. El caso, pues, de Tijuana, lo que se observa es que hay un cambio radical, ¿no?, hacia todo, donde desaparece, pues, prácticamente toda la base, pues, industrial como dominante, ¿no? Sí, yo creo que hay que distinguir bien entre largo y corto plazo, ¿no? Sí. La mayoría, y es un problema con las bases de datos. En México las siguen cambiando, ¿no? Y no sabes si estás refiriéndote a la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, la mano de obra en la maquila. Bueno, ya no existe ni la maquila en las estadísticas, ¿no? Sí. Entonces, nada más nos podemos imaginar, en cierto sentido, la naturaleza de la crisis, por decir, en la maquila. Nomás vemos las referencias periodísticas, ¿no? Uy, se fueron 200 empresas, ¿sí? Pero en realidad, ¿cuántas empresas realmente se fueron? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Qué efecto tuvo sobre el empleo? ¿Quién sabe? Porque no tenemos los efectos del empleo declarado de ellas, ¿no? Que son todavía de menos, de un corto plazo anual, ¿no? Las estadísticas de la maquila son de empleados por año, ¿no? Porque así opera la maquila al no querer darles prestaciones de más a los obreros, ¿no? Entonces todos son no permanentes, hay un nombre específico. ¿Temporales? Obreros temporales en la maquila. Creo que es el término. Entonces, sí hay que tener, no sé si para fines teóricos sirva de hacer la medición más detallada, ¿no? Para fines teóricos yo creo que no se necesita, ¿no? Sabemos más o menos, ¿no?, que dada la economía, la incorporación de las economías fronterizas a la economía global, como señalé, ¿no?, nos pegan por dos partes. Nos pega por la economía global y por la desintegración de los sectores en la economía nacional, ¿no? Sí, y afortunadamente, por decirlo afortunado, Tijuana no tiene
grande sector manufacturero local, ¿no? Todos son empresas internacionales, ¿no? Y tienen un comportamiento semi especial, pero entendible, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí falta, ¿no?, es teorización. No sé si queremos de hecho hacer una teorización sobre fronteras. No sé si eso nos lleva adelante, ¿no? Porque claro que hay muchas fronteras, pero las teorías no operan regionalmente, ¿no? O se supone que no operan regionalmente, ¿no? Sino que la teorización tiene que ser más amplia, ¿no? Sí, bueno, y yo tengo unas observaciones, pero ya nada más son puntuales a tu parte más empírica. Uno es, porque, digamos, en tu trabajo no queda muy claro, por ejemplo, si comparas Tijuana con San Diego, entonces, ¿cuál sería la estructura económica pues de Tijuana y cuál es la de San Diego, ¿no? Para ver en todo caso, ver cómo, porque por ejemplo yo supongo que el sector agrícola aquí en Tijuana no es muy importante, ¿no? Salvo en playas, hay algunos plantillos que hay ahí, no sé, ¿va? Pero sí, o sea, sí, no, sí. A eso me refiero. Entonces, para que se destacara bien claramente cuál es el peso pues de cada sector, y en función de eso puede ser las correlaciones que sí, más precisas, ¿no? ¿Quieres el background de la economía? No, pues más o menos, bueno, tal, ¿no? Digo, para que se entiendan mejor tus correlaciones, ¿no? Para que estén más claro el sentido. Esa es nada más una observación, ¿no? Y bueno, es que por ejemplo los cruces, a mí me parece que es una variable un poco muy general, o sea, es muy complicado tratar pues de explicar los movimientos, porque puede ser, porque ahí entra todo, o sea, ahí explica, todo explica los cruces. O sea, no es un mundo aquí de puros, ¿cómo se llama?, de puro obrero manufacturero en Tijuana que pasa trabajando, o sea, no. O sea, no, yo pienso que no. Entonces, sino que hay otros comportamientos, ¿no?, que van pues por turismo, por compras a los malls, ¿no? Y al revés con la crisis, los consumidores de allá pues vienen a comprar aquí al Walmart, pues vienen al cine, ¿no?, porque es más barato, ¿no?, etcétera. Entonces, digamos, hay otro tipo de fenómenos que están. Entonces sí hay que hacer unas hipótesis muy restrictivas para lograr desentrañar claramente el significado de estos movimientos. Esa es mi observación pues final. Sí, una de las cosas en la encuesta sobre cruces es que, por ejemplo, como mencioné, ¿no?, sector de la construcción le fallamos porque se llevó a cabo la encuesta al tiempo equivocado, ¿sí? Aunque eran 12 horas, la encuesta se llevaba por 12 horas diarias, ya no iba a localizar, ¿no?, a trabajadores en la industria de la construcción de aquel lado, ¿no? Porque ellos tienen que llegar mucho más temprano a sus lugares de trabajo. Y entonces ahí sabemos que hay un cierto error. Pero sí sabemos más o menos detalladamente, lo que se puede decir detalladamente en una encuesta, si van a trabajar o no, porque se les preguntaba. Van a trabajar en algunos casos. Aquí en Tijuana, no en los demás lugares donde se hizo la encuesta, se les preguntó a qué sector iban a trabajar. Bueno, no decía sector, no. ¿A qué iban a trabajar? ¿Dónde trabajaban? Y lo que digo, por
el background de la economía, sabemos que la mayoría de las gentes iban al consumismo, ¿no? A hacer compras, ¿no? Los tijuanenses en ese sentido son todavía especiales, ¿no? En el sentido que están acostumbrados a cruzar la frontera, a ir de compras, como siempre lo habían hecho, ¿no? Entonces podemos tener el NAFTA, al tijuanense le vale, ¿no? Siempre ha ido a Estados Unidos a cruzar. Bien, Eliseo, una pregunta, y después, no sé, Salvador, si quieras participar, porque tal vez en una de esas no te veo, pero nos hablas fuerte si deseas participar. Eliseo. Sí, gracias. Bueno, yo nada más hacer 3 comentarios o preguntas, ¿no? Un afán de pues tratar de mejorar este trabajo, ¿no? Es sin duda un tema muy de enorme relevancia, ¿verdad? Tratar de explicar. Finalmente es un estudio de determinantes, ¿no? De la migración, aunque no se quiera pronunciar la palabra. Un segundo tiempo será de migración. ¿Qué es lo que determina pues el paso de trabajadores temporales o cotidianos, ¿no? Transfronterizos o commuters entre el flujo Tijuana-San Diego, ¿no? Lo primero que yo preguntaría es acerca del origen de los datos. A mí no me quedó claro el origen de los datos, ni el alcance. ¿Ni la qué? Ni el alcance. A mí me parece que se trata de datos nacionales, que no podemos estar hablando de datos de agricultura, de Tijuana, porque no existen esos datos. Existe el PIB agrícola, ¿no? Pero el censo agrícola, por ejemplo, que tardó como 20 años en volver a salir, creo que está por salir o recientemente, ¿no? Y a escala municipal, pues no existen los datos, ni siquiera censos económicos no incluye agricultura, ¿no? Si se utilizara censos económicos vas a tener básicamente actividades urbanas, ¿no? Es posible que podamos hablar ahí de datos municipales, ¿no? Eso respecto a los datos económicos, ¿no? Para el caso de México. En el caso de los datos de migración también, ya no me queda claro si es una extrapolación de los datos de Cañón Zapata, que entonces ya no se levanta, lo que ya desapareció. No, eso ya no. Y aquí me resulta extraño que no hayas utilizado, que no cites los datos del principal producto que trabaja el COLEF, que es la encuesta de migración, la EMIF. La EMIF trae un conteo de diferentes detecciones en distintos puntos de la frontera, de personas que van a cruzar con diferente motivación, desde turismo, negocios, trabajo, ¿verdad? Y más importante aún, y que yo creo que tiene que ver mucho con este trabajo que tú estás haciendo, respecto del origen de las personas. O sea, estás asumiendo que el flujo de transfronterizos son tijuanenses, ¿no? Y yo creo que no hay bases para sostener eso. Es decir, igual se puede tratar de gente de Sonora o de Sinaloa, ¿no? Que vienen a Tijuana porque lo utilizan de paso, digo, como sabemos que es toda la migración, pues lo mismo es en Juárez, lo mismo es en Nuevo Laredo, en cualquier punto fronterizo, todos los mexicanos, centroamericanos y a veces sudamericanos, brasileños, ¿no? Que vienen de aquí donde cruzan, ¿no? Entonces, suponer que son tijuanenses, pues es una aventura que no tiene fundamento, digo, puede ser gente de cualquier, hasta iraníes, ¿no? En fin, habría que hacer entonces esa decantación. ¿Por qué es importante? Bueno, porque queremos establecer una correlación de variables económicas reales, ¿no? Digo, si la economía en Irán entra en crisis y los iraníes se vienen y deciden cruzar por México, bueno, pues ¿qué culpa tiene la economía mexicana de eso, no? No va a haber ninguna relación, ¿verdad? En fin, yo creo que habría que, pues, refinar una base de datos y asegurarnos de que estemos hablando de veras de esto, ¿no? Ahora, si hablamos de Cañón Zapata, estamos hablando de cruces indocumentados. ¿Y dónde están los cruces documentados, no? Todos los que hemos cruzado vemos que desde las 3 de la mañana o desde las 4 de la mañana el cruce normal o legal está saturado completamente. Ahí hay muchos trabajadores con papeles que van a cruzar legalmente, ¿no? Y eso es que nos explica, ¿no? Es lo que queda fuera, me parece, del contexto del estudio que se ha estado planteando y que bueno que no ha sido mencionado, ¿no?
A este propósito, por ejemplo, yo recuerdo una referencia me parece importante, es el trabajo que hizo Tom Fullerton en Ciudad Juárez, para explicar el cruce o la saturación de Garitas, ¿no? Y que lo hace depender básicamente, creo que del tipo de cambio, fundamentalmente, y del costo de la gasolina, ¿no? Que son factores importantes que explican por qué se saturan las Garitas, ¿no? Ahí podemos utilizar, por ejemplo, variables macros, digamos, o nacionales, que están al alcance de todo el mundo para explicar un fenómeno que es local, y ciertamente tiene mucho sentido, ¿no? Pero indagar acerca del ciclo manufacturero en México o en San Diego para querer explicar lo que está pasando en un cruce indocumentado de una ciudad, ¿no? Puede ser, digo, un acercamiento arbitrario que no tenga relación, efectivamente, ¿no? Que me parece que es la conclusión a la que llegas en el trabajo, de que no hay relación, dices tú, entre el comportamiento de los ciclos y lo que está pasando acá. Eso puede ser una explicación, ¿no? En segundo lugar, igual, bueno, Cuauhtémoc ya lo mencionó, el caso de las teorías, ¿no? En este caso son muy importantes, ¿no? Sobre todo en las teorías de los ciclos o las fluctuaciones económicas, ¿no? Hay dos grandes interpretaciones que nos pueden ayudar a entender este fenómeno. Si lo vemos desde el punto de vista de la nueva macroeconomía clásica, los ciclos económicos están determinados por la decisión de los trabajadores de no trabajar. Disminuye en las personas la orientación o la inclinación a esforzarse más en el trabajo. Si eso fuera, por ejemplo, lo que causa una crisis o un descenso, ¿no? Un ciclo descendente, en la economía de San Diego, por ejemplo, se explicaría, yo creo muy bien, el hecho de que trabajadores mexicanos vayan a sustituir a los flojos gringos que no quieren trabajar por cualquier motivo, dice la teoría de los ciclos económicos reales, ¿no? En la perspectiva post-keynesiana, por el contrario, ¿no? Lo que dicen es que las fluctuaciones económicas están determinadas por movimientos en las variables nominales que hace la política económica, ¿no? Entonces aquí tenemos otro sentido, ¿verdad? Si hay una contracción económica debido a que Washington decidió, ¿verdad?, impulsar una política y desacelerar la actividad económica, ¿verdad?, yo creo que ahí no habría problema para los mexicanos, ¿verdad?, y por tanto los flujos migratorios de México, ¿no? En fin, yo creo que podemos pues encontrar cierto refinamiento, cierta base teórica para poder ayudarnos a entender los problemas, ¿no? Y por eso es necesario partir de una teoría para poder apuntalar la conclusión o orientar la reflexión o el análisis de lo que podemos sostener. Y bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Es necesario. Ahora, a mí el tema me parece muy importante. Lo que veo muy difícil, creo yo que se concluye a partir de eso que estoy diciendo, es tratar de encontrar relaciones determinísticas entre este comportamiento del flujo y lo que pasa con el flujo cotidiano que observamos en las fronteras, ¿verdad?, y el comportamiento de la actividad económica, ¿no? Digo, lo menos que podemos decir es que tendría que haber rezagos considerables, ¿no? Y lo vemos con lo que pasó con el flujo migratorio total después de la crisis del 95 y previo, ¿no?, desde el 92, ¿no? Entre lo que ocurre en la estructura económica y lo que está ocurriendo en las decisiones de las personas, ¿no? Entonces un modelo econométrico plantear ahí, pues tendría que considerar muchos rezagos, ¿no? Pues yo creo que se puede hacer incluso en forma más descriptiva, porque hay muchas variables que no se pueden tratar como bases de datos sencillamente o como series de tiempo, ¿no? Más cuando estamos hablando de problemas que involucran a las ciudades de los países, ¿no? Pueden estar influyendo cuestiones coyunturales de muy corto plazo, que es imposible retratarlas o que quizás si lo vemos en una serie de tiempo no sea tan relevante, ¿no? Incluso decisiones que perciben, ¿no?, los agentes involucrados y que no tienen nada que ver con los datos que se construyen, ¿no? Como es, por ejemplo, la intensificación de la política migratoria norteamericana de deportar o aprender a los migrantes, ¿no? Y cómo la gente traduce eso en miedos, y cómo ese miedo se transfiere entre los mexicanos que están allá y los que siguen acá y que pretenden cruzar y demás, ¿no? Yo creo que explicaciones, así como lo decías tú hace rato, ¿no?, a partir, por ejemplo, de una investigación documental periodística, por ejemplo, puede dar mucha más
parece contenido, ¿no?, a un trabajo de esta naturaleza que quiere reflejar lo que ocurre, ¿no?, entender lo que ocurre en un periodo de tiempo pues breve, ¿no?, más que pues, pretender tratar de encontrarle determinantes más cuantitativos, ¿no?, como se pretende en este trabajo. Mira, yo quisiera aprovechar un comentario nada más porque va un poco en el sentido de lo que plantea Eliseo para no repetir. Mira, sí, nada más sobre la cuestión de, igual yo siento que o sea, es un trabajo muy interesante, ¿verdad? Pero a través de la lectura que tuvimos la oportunidad de tener el documento completo también, una de las cosas que, como advierte Eliseo, a mí no me queda claro porque indistintamente tú hablas a veces de México y Estados Unidos y a veces de Tijuana, San Diego, entonces no queda claro, ¿verdad? Como dices, si los datos a los que tú estás haciendo referencia te sustentas en una base de datos donde estás abarcando las variables agregadas o nada más estás haciendo referencia a los datos de Tijuana, de San Diego y también pues en función de qué fuente, ¿no? Entonces eso no se aclara, no se puntualiza y un poco pues siembra un poco la confusión, ¿no?, que sería conveniente ahí ir puntualizando en el texto para que quedara más claro exactamente en qué momento estás refiriendo al contexto nacional y en qué momento a las dos ciudades, ¿no? Otra cuestión, como tú dices, es cierto, ¿no? Las teorías, pues generalmente las teorías dominantes están en función o han sido elaboradas en función de las experiencias de las economías altamente desarrolladas, ¿no? Pero yo considero que eso no impide, ¿verdad?, de que podamos plantear un mínimo marco teórico para que a partir de ahí podamos tener un punto de referencia o en función de que estamos estableciendo las relaciones que se analizan, ¿no? Entonces, porque se plantean una serie de relaciones, una serie de variables, pero como que no tenemos un punto de referencia y sobre todo para poder sacar las conclusiones convenientes, ¿no? Es decir, hacer el análisis, o sea, ok, yo siento, es muy interesante, se hace todo el trabajo que estás haciendo, pero al final no sabemos exactamente en función de qué se están haciendo o dando las conclusiones, porque como se decía, ¿no?, pareciera ser que implícitamente lo que se ha manejado tanto Eliseo como Cuauhtémoc, estás hablando de un desempleo voluntario, ¿no? Eso pareciera ser que está en el fondo de tus hipótesis o de marco de las relaciones que estableces, pero no se explicita, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy importante explicitarlo, ya sea para que al final de tu análisis confirmes o no confirmes o se avance en una crítica a ese planteamiento, ¿verdad?, en relación a la zona fronteriza y en particular a la relación Tijuana-San Diego, ¿no? Porque si no sentimos como que ahí están los datos, es un buen punto de partida, pero que no sabemos en qué marco explicativo ni qué explicación darle a los resultados con un sustento, digamos, que se avance, digamos, en el esclarecimiento en base a relaciones claras establecidas por la propia teoría, ¿no? Otra cuestión más, también a mí no me queda claro esto que planteas de los commuters, o sea, como se decía, a la gente que cruza al otro lado puede ser por varias razones, ¿no? O sea, no se puede suponer que son nada más mano de obra o que son jardineros o que son puros trabajadores, ¿no? Hay que tomar en cuenta también, no sé hasta dónde sabemos que es muy difícil a nivel de los datos, ¿verdad?, que mucha de esta gente que cruza en realidad son ciudadanos norteamericanos, es decir, mexicoamericanos, ¿sí? Tienen papeles de allá y todo, y que por razones que aquí los costos son más bajos en vivienda, etcétera, viven aquí, pero realmente son ciudadanos allá que aquí nada más lo usan para venir a dormir, ¿no? Y trabajan allá. Entonces, ¿hasta qué punto esta masa de gente se puede considerar como una masa de trabajadores mexicanos que está cruzando, ¿me entiendes? O sea, ahí habría que establecer una diferencia, ¿no? Entonces, digamos, en términos generales, yo pienso que, o sea, el planteamiento del trabajo, digamos, tiene una estructura general de un análisis que se está estableciendo a partir de ciertas relaciones, pero como pareciera que es un primer paso, ¿no? Falta el enmarcarlas y explicarlas realmente hacia dónde están apuntando estos resulta decir un trabajo más de carácter académico, ¿no? Sí, ese es desde mi punto de vista, ¿no? Yo pienso que es muy interesante, pero que, como tú dices, faltó ponerle esa referencia. Yo creo que sería muy adecuada ponerle la referencia
la referencia teórica o en qué marco, qué conclusiones se están sacando en el marco de esta discusión que hay sobre el propio mercado de trabajo, sobre la situación, digamos, en particular en México. Decir, bueno, simplistamente es una teoría del desempleo voluntario, pues ahí es otro punto de discusión, ¿no? Si en este momento o a partir de la crisis, ¿verdad?, que afecta tan profundamente a México, podemos hablar realmente de un desempleo voluntario que está dando pie a este tipo de comportamientos de esa mano de obra que dices que se está desplazando a Estados Unidos en función de esa explicación que está dando. No sé, a ver. Quisiera hacer Datos. No, nada más quisiera aclarar, es que de acuerdo a las gráficas que yo vi, el comportamiento de cruces fronterizos es diferente en cada gráfica, es distinto. Y yo no conozco también, comparto la preocupación de ustedes de la fuente, ¿no? ¿Cuál es? Pero de acuerdo a ese comportamiento que yo vi diferente de cruces fronterizos según sector, por lógica se refiere a información distinta que quizá Gustavo nos pudiera aclarar si esos cruces se refieren a trabajo, ¿ah?, si se refieren a trabajadores que si se preguntó en las entrevistas que van a trabajar al sector con el que se quiere comparar, si va al sector agrícola, si va al sector de restaurantes, etcétera. Yo supongo que sí, porque yo veo comportamientos diferenciados. Primer punto. Y segundo punto, la preocupación de Eliseo me hace muy válida en el sentido de que, bueno, estamos comparando quienes cruzan por la garita o solamente quienes residen en Tijuana, de manera que pudiéramos hacer una comparación con la ciudad colindante, ¿verdad?, o próxima. Y mi pregunta sería en el sentido de que la definición de commuter yo creo que es muy importante, porque eso zanja un poco esta duda, porque si es un commuter y dentro de la definición de commuter se encuentra, queda restringido a una persona que reside en el lado mexicano, en determinada ciudad, ¿verdad? Entonces ya no entraría el migrante que viene de Irán, que señala Eliseo, y que no es comparable. Esa sería mi pregunta. Bueno, para cerrar ya este tipo de preguntas, ¿es algo relacionado? A ver, bueno, sí, es que es importante, o sea, digamos, en tu apreciación, la tuya y la mía. Yo, de mi lectura y de la hipótesis, yo concluyo que su hipótesis pues de base es que es una economía de pleno empleo, con rigidez. Claro, él no lo dice explícitamente. Y tú dices, tú dices que él supone que hay un desempleo. No, sí. Entonces, sí, desempleo voluntario, que esa es otra cosa, claro, es otro asunto. Entonces, digamos, de ahí yo creo sacar, bueno, la importancia pues del marco teórico. O sea, yo, digamos, de la hipótesis yo deduje eso porque es lo que se puede ver, que él supone una economía de pleno empleo con rigideces en el mercado de trabajo. Sí. Nada más es hasta ahí, claro. No. Más no puede decir. No, sí está bien, es cierto. O sea, en el texto es cierto, jamás él dice que hay desempleo voluntario. Yo digo, ¿no? En la búsqueda de una explicación, podríamos suponer que la hipótesis que él está planteando podría caer en ese terreno. Puede ser, pero es algo que él nos tiene que decir. Él supone que no hay desempleo. Que no hay desempleo. Bueno, tú supones yo estoy que desempleo, no, sí. Claro, son cosas diferentes. Sí, Entonces, sí, él supone pleno empleo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué no dejamos que mejor Gustavo dejamos que él lo explique, sí, es empleo, desempleo. Bueno, para empezar, los datos de Estados Unidos, los hechos de Estados Unidos los compilé yo. Los hechos sobre Tijuana los compiló Gustavo Anda. En ningún caso utilizamos datos nacionales. ¿Sí? La pregunta específica sobre el sector agrícola para Tijuana, ¿no?, que llamamos Tijuana. Yo francamente ahorita no me acuerdo cómo
los construyó Gustavo. Tratamos de que ambas fuentes de datos fueran lo más paralelo posible. ¿Sí? Por eso yo, cuando se trata de cualquier número, le desconfío, porque por el mismo problema, ¿no? De que no sé cómo se construyó el dato. Segundo, sí, no lo planteé específicamente, pero el supuesto es que sí hay pleno empleo. ¿Sí? Me imagino que es un mal supuesto para el caso mexicano, ¿no? Pero en ningún caso, ¿no? se planteó que personas ya fueran subempleadas o no empleadas cruzaran como commuters. Tú no puedes, a las 11, 12 del día no vas a cruzar a trabajar. ¿Quién trabaja a las 12 del día? ¿No? Ni gringos ni mexicanos. Los mexicanos ya llevan horas trabajando igualmente los gringos, ¿no? Entonces, un commuter es alguien que trabaja, que cruza la frontera por lo menos 5 veces continuas a la semana. El dato se sacó de la encuesta, nomás de los que dicen que sí que cruzan 5 veces y más por semana. Pero residen en Tijuana. Pero sí, residen en Tijuana. Entonces ya no entra el de Irán. Ya no entra el que viene de Irán y que no entraría en la información, ¿no? Pero no hay tantos iraníes cruzando por la frontera. Bueno, sí, Entonces pero ya no es conmute, entonces. No es conmute, es otra cosa. Pero ya no entra dentro de esa medición. Pero sí entra en los cruces. No lo sé. Sí entra en los cruces, ¿no? Entra en los cruces, Ahí pero está. no como commuter. Ahí está, es diferente. Pero tu dato de cruces, ¿son cruces como commuter o cruces? Cruces generales. Están incluidos los Están todos adentro. Está todo adentro. Entonces, podemos hablar de commuters depurar esa base. o podemos hablar de cruces en general. Porque ¿Sí? está todo. Yo creo que el problema, digo, además de los que ustedes ya han mencionado en términos teóricos, ¿no? de los... Me parece lo que se ha escrito en términos, ahora sí ya, es sobre la migración, ¿no? En términos de trabajadores que cruzan de México a Estados Unidos. Y créanme, he leído mucho, ¿no? Y mi esposa ha editado 20, 30 libros que aparecen en el Centro de México de Estados Unidos sobre migración. Me parecen en su mayoría que el fenómeno, primero, es, en muchos casos, es muy, no se habla de migración, se habla de poblaciones de una comunidad que van a Estados Unidos, ¿no? No hay mucho esfuerzo de generalizar, ¿no? Entonces, los casos que se discuten son muy anecdóticos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, ese es un trabajo de campo del año pasado,
que dice David Fitzgerald, compañero que maneja el Center for Comparative and International Studies, que independientemente de todos estos controles, etcétera, el 97% de la población de un pueblo, que ahorita no me acuerdo cuál es, que quiere venir acá, cruza. Yo digo, bueno, ¿cómo jodidos cruzan? No sé, ¿no? Pero cruzan. Entonces, puede haber, yo supongo en este trabajo, que con el bordo ya no cruzas, por lo menos por Tijuana, que hasta cierto punto es cierto si lo comparas con la época del Cañón Zapata, donde el cruce era visual, ¿no? Entonces, por aquí ya no cruzas, entonces la operación de mercados de trabajo no puede existir. De mercados transfronterizos de mano de obra ya deja de existir como venía dándose en tiempos anteriores, ¿no? Aunque sí existe el hecho de que siguen cruzando por algún hoyo en la malla, ¿no? Porque los vemos en San Isidro cuando los están regresando, pero son 5 gentes, 6 gentes, ¿no? Es una señora que viene del Perú. Una señora no va a hacer ninguna diferencia en tus regresiones. Entonces, no, digo, ya por aquí, para hacer cierto tipo de estudios, ya no tiene sentido hacerlos porque te encuentras con la malla, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, y el trabajo no incluye una visión comparativa, como Brownsville y Matamoros, ¿no? Donde las personas siguen cruzando diariamente como si fuera un cruce o una transferencia en una cuadra en México, ¿no? Me voy a trabajar, más que ya cruzaste a otro país, ¿no? Aquí ya no se puede dar eso. Y no hay que equivocarnos al llamarles commuters. A esas personas, por lo general, a las 11 del día, tú vas a entrevistar a quien está cruzando y son mujeres que se van a los shopping centers, ¿no? O a comprar comida, porque lo siguen haciendo, ¿no? Son cruces de tipo idiota, ¿no? Gastar gasolina para ir a comprar jabón para lavar, ¿no? O sea, se me hace un cruce muy justificado, pero lo hacen. Y además esperan 2.5 horas en el cruce, en la línea. Obviamente, ¿no? Yo creo que sí, el hecho, ¿no?, de que se supone un mercado de obra sin desocupados es un problema, ¿no? Pero ¿cómo incorporar el problema de los desocupados en las hipótesis empíricas que planteo? Se necesitan pensarle bien y más profundo. No sé si Salvador. ¿Alguna otra observación o pregunta? ¿Algún comentario? Que concluya la exposición, quisiera, bueno, yo no tengo preguntas sobre el contenido de la ponencia, pero quisiera saber, hacer 2 preguntas. No se invitan, ¿por qué no se invitan a estudiantes al seminario? Primera. ¿Sí? Ahí está. Es un estudiante por ahí. La segunda pregunta es,
¿Para quién es la pregunta? ¿Para ti? yo no recuerdo la lista de las exposiciones, pero Este me Gustavo toca, del y Castillo. nos toca a Belén y a mí el próximo mes, para ti. octubre o noviembre. Para Per- ti. Perdón, no te escuché eso último. Nos toca la exposición el mes que sigue, en octubre o en noviembre, no recuerdo, necesitaría ir a checar. Sí, Sí, ¿para cuándo le toca? es a finales de octubre. A finales de Sí, octubre. está en el calendario que les envié, ahí están agendadas las fechas. Si quieres te lo vuelvo a enviar, ahí está. No, ahí lo tengo. Así lo tienes, ok. Es que Monterrey. aprovecho la oportunidad Sí, claro. para preguntar esto. Lo Sí, que pasa es que, bueno, ok. yo para una tercera pregunta, necesariamente hay que enviar un escrito, un texto, un ensayo, pues, previamente a para la exposición, o simplemente con un PowerPoint sobre el contenido y Lo- después enviar la ponencia. Pues sí, sería bueno, o sea, si tienen el documento ya, pues estaría bien, o lo que tengan, ¿no? O la ponencia, lo que tengan ustedes para irlo leyendo con anticipación. Bueno, aprovecho para decirte, los estudiantes sí se invitó, se hizo una invitación abierta, se invitó también a los estudiantes a través del coordinador, pero tenían una clase, entonces lo que vamos a tratar es de sincronizar con los días que ellos tengan libres para que puedan estar presentes todos. Con el horario libre, correcto. Sí. Ok. Bien. Yo nomás quiero decir una cosa, si me dejas. La encuesta del EMIF que mencionaba Eliseo. Hay un problema con la EMIF en el colegio ahorita, que es que la desaparecieron. ¿Así? La desaparecieron por razones burocráticas y por razones para explicar un robo que hubo Ok. de proyectos especiales donde se llevaron computadoras, etcétera, etcétera. El hecho es que sí traté, obviamente, de obtener información sobre los cruces aquí en Tijuana con fuentes nacionales. Bueno, la MIF existe, porque ya lo estoy usando, existe la de 2008 con ponderadores y existe la de 2009, pero lo que no tiene son los ponderadores finales. Pero existe hasta 2008. Hasta el Y viene desde el 92. Y viene ese ponderador. Puede ser una de 92, 2009. Bien, si no hay otra pregunta, otra observación, no nos queda más que agradecer. Muchas gracias, Salvador, por tu asistencia. Los esperamos para el próximo mes. Estaremos en contacto para ver la hora y lugar. Y bueno, y muchas gracias a los asistentes a esta sesión, y los esperamos para la siguiente sesión, y sobre todo muchas gracias al doctor del Castillo por su presentación en esta ocasión de la cuarta sesión del seminario. Gracias a todos.